Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprender a comer de Control-Kilos. Hoy me acompaña la licenciada en nutrición de Control-Kilos, Abigail, y vamos a hablar de un tema súper importante que se puso de moda, que es toda la alimentación sin gluten. Vamos a hablar un poco de los mitos, las verdades. Abigail, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Me alegra. Bueno, para arrancar, Abigail, capaz que podemos definir lo que es el gluten y en qué alimentos lo encontramos. Bien, excelente. El gluten es una proteína que está presente en el trigo, la cebada y el centeno. Y comúnmente lo vamos a encontrar en panes, galletas, productos procesados, tartas, todo lo que comemos a diario generalmente, que está hecho de harina de trigo, obviamente, o de harina de centeno, cebada también puede contener. Bien, y no dijiste la avena, ¿no? Que No. también se repite mucho. Pero en la avena no tienen su composición. Puede ser que el gluten esté por contaminación. Exacto, generalmente encontramos el gluten en la avena porque se contamina, bueno, el proceso de elaboración, digamos, de la avena, si bien no es elaborado obviamente, pero sí en lo que es la plantación o lo que es cuando se recoge, cuando se envasa, generalmente ahí es donde hay una contaminación con la avena. Pero claro, no está en su composición. Exactamente. Digamos. Perfecto, ese me parece que es un punto importante para aclarar, porque creo que mucha gente cree que la avena tiene gluten, porque muchas veces se dice esto del Sintac, trigo, avena, centeno, cebada, ¿no? Eso lo podemos hablar un poquito adelante cuando hablemos Bien. de enfermedad celíaca y qué pasa ahí con la avena, y por esa razón también es que se confunde mucho. Perfecto. Y esto que decía que se puso un poco de moda la alimentación sin gluten. ¿Por qué crees que algunas personas deciden o están decidiendo ahora más que antes hacer una alimentación sin gluten, libre de gluten o gluten free? Bien, está un poco el mito, ¿no?, de que la alimentación sin gluten es más saludable, y creo que viene por ese lado que la gente empieza a hacer la dieta sin gluten y a eliminar este nutriente de su dieta, cuando en realidad ya vamos a ver qué quiere decir y si es bueno o no, ¿no? Bien, porque en realidad hay como diferentes situaciones específicas que sí debemos hacer una dieta Exacto. libre de gluten, ¿no? ¿Cuáles serían esas? Exacto, cuando tenemos ciertas patologías tenemos que eliminar el gluten porque es el único tratamiento al día de hoy. Y en estas patologías son, primero que nada, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, sistémica, donde la persona que está predispuesta genéticamente, o sea, que tiene un gen que se le despierta, va a generar una reacción ante el consumo de gluten que va a dañar lo que son las vellosidades intestinales, las cuales están encargadas de absorber todos los nutrientes para nuestro cuerpo. Entonces esta persona, si consume gluten, no va a poder absorber los nutrientes del cuerpo. Perfecto. Después hay otra patología que se llama alergia al trigo, capaz la han escuchado, que la alergia al trigo en realidad es un tema de un déficit enzimático, falta una enzima en el cuerpo de estas personas, que lo que no pueden digerir en realidad son los fructanos del trigo, Claro. no el gluten. Claro. Pero se lo agrupa para que sea más fácil después el conseguir alimentos y demás, pero Claro. podrían comer cebada, por ejemplo, sin problema. Claro, lo único que deben excluir de la alimentación es el trigo. Exactamente. Y por último tenemos lo que es la sensibilidad al gluten no celíaca, que esta es una enfermedad donde los síntomas persisten, hay síntomas muy similares a los de enfermedad celíaca, pero no tienen esta malabsorción intestinal, este problema en las vellosidades intestinales, ni el gen que despierta la enfermedad celíaca. Entonces tenemos estas tres patologías que están vinculadas al gluten y que al día de hoy son las únicas que se conocen en relación al consumo de gluten. ¿Por qué? Después está la intolerancia al gluten, que mucha gente lo habla y dice, no, yo soy intolerante al gluten, conozco a alguien que es intolerante al gluten, cuando en realidad la palabra intolerancia, científicamente hablando, nos dice como que hay un problema con la fermentabilidad, ¿sí? Claro. Y el gluten no fermenta. Claro. Entonces no existe. No En existe. sí lo que es esta enfermedad, llamémosle, ¿no? Bien, o sea que intolerancia al gluten es un mito, no existe. Exacto. Sí se debería dejar de consumir gluten por las otras tres últimas razones que Sí, mencionaste. que tienen que estar bien diagnosticadas por Claro. médicos especialistas en ese tema, porque también pasa, ¿no? De personas que se autodiagnostican como celíacas, como alérgicas Claro. al trigo, como sensibles al gluten, cuando en realidad puede que haya otra patología ahí escondida que no se esté diagnosticando bien. Exacto, bien, es un punto importante. Entonces está Exacto. bueno aclarar de que, bueno, tengo que tener un diagnóstico, no simplemente, bueno, dejé de comer gluten porque creo que tengo tal cosa y listo. Eso mismo. Bien, bueno, el otro punto está relacionado. Esto de que si una dieta libre de gluten o una alimentación libre de gluten es para todas las personas o solamente para las personas que tienen esas condiciones más específicas. Bien,
Una cosa es que nosotros comamos sin gluten, porque naturalmente comamos sin gluten, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora voy y me como una ensalada que tiene, no sé, lechuga, tomate, zanahoria y una pechuga de pollo. ¿Qué tiene eso de gluten? Nada. Claro. Otra cosa es que yo intencionalmente quiera hacer una dieta sin gluten, y en ese sentido sí hay que tener muchos cuidados por diferentes razones, pero yo creo que la más grande es la siguiente, y es que el gluten a nivel gastronómico, la función que cumple es darle elasticidad y esponjosidad a las masas. Cuando tenemos ese pan que es bien esponjoso, que lo estiramos bien cuando lo amasamos, es gracias al gluten. Entonces, se imaginarán que en la industria, si yo no tengo gluten, necesito imitarlo de alguna manera. Claro, le empiezo a agregar más cosas. Exacto. A nivel industrial son productos que tienen más grasas, más azúcares y otros productos también que acompañan para generar este sabor similar a los productos hechos con gluten, y también estas texturas similares. Entonces, si una persona que no tiene una patología decide que va a hacer una dieta sin gluten, en realidad su alimentación muchas veces es hasta menos saludable. Perfecto. Y también me imagino que menos económica, ¿no? Eso seguro, porque hoy en día es verdad que tenemos un problema con los precios de los alimentos sin gluten, que se dice que son hasta 3 veces más que los alimentos con gluten. Bien, o sea que esto de dejé de comer el gluten porque está de moda, porque creo que es más saludable, claramente es un mito y no va por ahí. Es un mito, el mito más grande relacionado con la dieta sin gluten, yo creo. Bien. No, y aparte está el problema de que si tenés una enfermedad realmente, no te la van a poder diagnosticar. Porque si yo hago la dieta sin gluten y después quiero que me diagnostiquen con enfermedad celíaca, o me diagnostiquen con sensibilidad a gluten no celíaca o con alergia al trigo, no van a estar los marcadores necesarios para que me puedan diagnosticar la enfermedad. Entonces es muy peligroso si yo empiezo esa dieta por sí sola. Como cualquier otra dieta, ¿no? Es peligrosísimo empezar cualquier dieta restrictiva sin indicaciones o médicas o nutricionales. Perfecto. Y vos, Abigail, sos celíaca, ¿verdad? Y quería consultarte sobre tu experiencia personal y profesional con esta patología. Bien. Y bueno, yo creo que es un poco la razón por la que empecé la carrera, ¿no? Tratando de ayudar personas que estén en la misma situación que yo, que pasen por desafíos similares de alguna manera, ya que, bueno, al día de hoy no hay una cura para la enfermedad celíaca, y es una enfermedad crónica de por vida, con la que convivimos desde el día que nos diagnostican, en realidad desde antes, obviamente, para siempre. Pero sí hay un tratamiento, que es la dieta sin gluten, y que, como todo en la vida, tiene altibajos, ¿no? Tuve mis momentos más llevaderos con la enfermedad celíaca y tuve momentos más complicados, como con todo. Y creo que es lo que pasa también con la mayoría de las personas, ¿no? Siempre me gusta verlo como una montaña rusa. Tenemos como altos, tenemos bajos, pero seguimos. Claro. Y creo que es un poco eso. Y desde el lado profesional intento verlo de esa manera y poder darle herramientas, obviamente no solo por mi experiencia, porque mi experiencia es una en muchísimas, sino desde el lado científico de bueno, cuáles son los últimos avances que hay en la enfermedad celíaca, qué es lo que dicen las guías, qué es lo que se recomienda hacer en diferentes casos. Y bueno, por ese lado creo que voy. Excelente. ¿Y qué consejo le darías a alguien que recientemente tuvo un diagnóstico de alguna de estas patologías que estuvimos hablando, desde tu punto profesional? ¿Qué le dirías a esas personas? Y les diría que tengan paciencia. Súper importante tener paciencia para afrontar todo lo que va a venir. Un poco esto de que hay altos y bajos también. Va a haber momentos lindos, como va a haber momentos que no sean tan lindos. Va a haber frustraciones, va a haber enojos, y es normal. Tenemos que pasar por eso, y es necesario en el proceso. Y bueno, eso también, ¿no? Es un proceso. Y como tal, tenemos que afrontarlo. Y lo más importante es que se cuiden, que hagan la dieta, que busquen asesoramiento profesional, obviamente. Importantísimo. Hay mucha gente que estamos preparados para poder ayudarlos en este proceso, y para algo estudiamos, ¿no? Claro. Para poder acompañarlos en el proceso, porque hay veces que no podemos solos. La mayoría de las veces no podemos solos, y necesitamos ese acompañamiento para poder afrontar estas situaciones. ¿Y vos crees que con los años se ha tomado un poco más de conciencia con estas patologías y hay como más alternativas de alimentos sin gluten en lugares para ir a comer, por ejemplo, o en alimentos en los supermercados? ¿Ves un avance en ese sentido o no? Sí, 100%. A mí me diagnosticaron ya hace 20 años, así que fue todo un proceso.
cuando a mí me diagnosticaron acá en Uruguay no había casi nada. Hoy en día, por suerte, hay lugares para ir a comer, que también tienen muchos alimentos saludables. Hay cosas para poder comprar en los supermercados, se puede comprar harina, premezclas perfectamente. Pero obviamente falta, ¿no? Falta concientización, en especial todo esto de que esté de moda es un problema, porque en muchos establecimientos gastronómicos dicen, bueno, esto es sin gluten. Siempre sin gluten, pero las personas con celiaquía, las personas con sensibilidad al gluten o celíaca pueden, o alergia al trigo obviamente, claro, pueden reaccionar ante la presencia de una amiguita. Entonces es un poco peligroso que estos establecimientos digan sin gluten cuando en realidad no es 100%. Exacto, siempre estaría bueno, sería lo ideal que aclaren, bueno, es sin gluten, pero no lo hacemos como no es apto celíaco, son cosas distintas. Exacto. ¿No? Y hoy en día hay evaluaciones que vienen por parte del Ministerio de Salud para saber qué establecimientos realmente cuentan con las condiciones que necesita una persona que hace una dieta sin gluten por razones obviamente médicas. Obvio, que también va un poco la honestidad del lugar. Claro. No entiendo de que capaz por vender, digo, no, mirá, es sin gluten, puedes llevarlo tranquila, y capaz que no. No se está tomando todo el cuidado, hay alguna posibilidad de que haya alguna contaminación. Y bueno, si es una persona que simplemente está haciendo una dieta por elección, no pasa nada, pero si es una persona que está con una patología, ahí sí va a haber un problema. Exactamente, hay que tener mucho cuidado. Y también por parte de... A mí nunca me gusta poner a las personas que tienen la patología en esta posición, pero es la realidad que hoy lo necesitamos. Que cada persona cuando vaya a comprar un alimento tiene que hacer muchísimas preguntas. Obvio. Para asegurarse de que ese alimento va a ser libre de gluten y apto para que lo puedan consumir. Perfecto. Bueno, para ir terminando, creo que un poco ya hablamos sobre mitos, ¿no? No sé si te quedó alguno. Ahí tenés alguno que no hayamos mencionado. Bueno, de esto de que una alimentación, se cree que una alimentación sin gluten es más saludable, ya vimos que es un mito. Bueno, no sé, ¿qué más? Bueno, ¿qué pasa con las personas que hacen la dieta sin gluten porque quieren adelgazar? Ese es otro punto importante, ¿no? Exacto. Y lo que pasa ahí es que puede ser que yo diga, tengo una amiga que hizo la dieta sin gluten y bajó de peso. Puede ser, pero no va a ser por la dieta sin gluten que bajó de peso. Va a ser por todas las otras cosas que acompañan. Obvio. Creo que esto va un poco de la mano también cuando se habla de las harinas, por ejemplo, ¿no? Porque se cree que las harinas son las malas de la película. No, porque si quiero bajar de peso tengo que dejar las harinas. Y capaz que no es la harina en sí, sino cuando estoy hablando de harinas estoy hablando, no sé, de productos de repostería o panadería, que no es solo la harina. Ahí tenemos azúcar, grasa, ¿no? Que es el alimento en sí. Capaz que sí, hice una dieta sin gluten y dejé de comer todo esto que venía comiendo y bajé de peso, pero como decís, no solo por el gluten, sino por todo lo que tenía ese alimento en sí. Yo creo que ahí entramos en otro punto que está muy de moda también hoy en día, que es el tema de la demonización de los alimentos. Sí. Y hay que ver en qué cantidad voy a consumir este alimento, en qué momentos, qué es lo que quiero alcanzar, cuáles son mis objetivos. Obvio. ¿No? Porque para una persona con celiaquía, sus objetivos probablemente sea cuidarse y poder vivir una vida plena, entonces va a tener que sacar el gluten. Pero otra persona que tiene el objetivo de adelgazar y no tiene ninguna patología, Obvio. ¿En qué ayudaría el gluten sacarlo o agregarlo para cumplir ese objetivo? Obvio. Y también pensando que la idea no es hacer una dieta puntual, sino una alimentación sana que sea para toda la vida. Entonces capaz que yo quiero sacar el gluten y empiezo a sacar un montón de alimentos, eliminar alimentos de mi alimentación, vale la redundancia, y después no lo puedo sostener en el tiempo. Exacto, es importante que podamos mantenerlo en el tiempo. Y la dieta sin gluten, como decíamos todo este tiempo, es una dieta que es complicada, no es fácil de hacer. Y bueno, y hay personas que tienen una patología que la tenemos que hacer y no nos queda otra y tenemos que vivir con eso para poder estar saludables. Pero el que no tiene una patología, no tiene sentido que incluya una alimentación que es muy compleja de realizarse cuando no lo necesita. Es eso al final del día. Que no quiere decir que nunca vas a comer un alimento sin gluten. Claro. Que como decías hoy al principio, puede pasar que capaz que en algunas comidas de mi día, porque sea lo que tenga para comer, no tiene gluten, pero no que yo busque, no, sí o sí, eliminar el gluten y busque comprar alimentos sin gluten por algo específico. Exacto. Bueno, muy bien, no sé si te quedó algún punto para mencionar. Bueno, gracias Abigail, quedó buenísima la charla. Vale. Espero que también la hayan disfrutado. También pueden escuchar los episodios anteriores.
Y si necesitan un apoyo profesional, tanto de los nutricionistas, psicólogos o todo el acompañamiento también de actividad física, pueden sumarse a Control Kilos para aprender a comer y a cambiar hábitos.